Buenas noches. Vamos a iniciar buscando una palabra en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta versículo 21. Nosotros compartíamos en el primer día de seminario sobre San Juan capítulo 3, desde el versículo 1. En esta palabra recordamos cómo Jesucristo se presenta delante de Nicodemo. Y Nicodemo le hace una pregunta a Jesucristo, que cómo él podía heredar el reino de Dios, cómo él podía ir al cielo. Una pregunta que todo el mundo se hace. Todo el mundo quiere una respuesta precisa, clara. En ese momento Jesucristo le dice a Nicodemo de que para él lograr eso debía volver a nacer. Debía volver a nacer. Nicodemo no entendía. Le preguntaba a Jesucristo que si él tenía que entrar al vientre de su madre nuevamente. Y ciertamente no entendía el corazón de Cristo. Veíamos como Nicodemo, dice la palabra, que era fariseo y que era uno de los principales dentro de los judíos. Veíamos cómo los fariseos caminaban delante de los demás, delante del pueblo. Ellos eran el ejemplo, eran muy conocedores de la ley, trataban al máximo de cumplir las leyes. Pero muy extrañamente, los fariseos chocaron mucho con Jesucristo. Hubo mucho choque. Por eso Cristo le mostraba a ellos la ley. Miren la ley. Ustedes no pueden cumplir la ley. Dios mira el corazón. Ustedes están caminando bien, ustedes están haciendo bien, todo bien. Pero Dios está mirando el corazón. Y cuando nosotros profundizamos en el corazón del hombre, en el corazón de cada uno de nosotros, en ese corazón que Jesucristo miraba, veíamos que ciertamente todos estábamos condenados. Porque ya desde Génesis capítulo 3, el pecado entró al mundo
por un solo hombre. Ese pecado condenó a todos los hombres. Por eso la palabra dice, todos pecaron. La maldad entró al hombre, la muerte entró al hombre. Y ese pecado conlleva que nos alejemos de Dios. Conlleva a que si morimos con ese pecado en nuestro corazón, viviremos eternamente alejados de Dios. Eternamente alejados de Dios. Por eso Jesucristo continuamente mostraba el corazón. El corazón. Reconozcan sus corazones para poder llegar a Cristo, que es la única manera para nosotros poder llegar a Dios. Es la única manera. Por eso la palabra en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí es donde nosotros vemos que Cristo, tal como dice la palabra, Él no vino a condenarnos. Él no vino a eso, porque ya nosotros estamos condenados. Es como que tú vayas a un juicio, en ese juicio te declaren culpable, 30 años de cárcel. Y venga alguien y tú comienzas a pelear con esa persona. Ay, esa persona que vino a condenarme. No, ya tú estás condenado. Esa persona vino a mostrarte tu corazón para tú reconciliarte, para tú poder evitar esa condena, para tú poder evitar ya esa condena que tú tienes. Por eso cada uno de nosotros nació con esa condena, porque nacimos en pecado, nacimos de Adán, ya condenados. Por eso es que en el libro de Romanos, vamos a buscar Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra es clara. El pecado entró al mundo, nos contaminó a todos, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. No podemos entrar a la gloria de Dios. Por eso Jesucristo le decía a Nicodemo, tú tienes que volver a nacer. Tienes que volver a nacer. Es la única manera. Nosotros ciertamente debemos agradecer mucho a Dios, al trabajo de Cristo. Porque leíamos el libro de San Juan. Vamos a volver, San Juan capítulo 3. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a Jesucristo para que nosotros podamos creer en Él y que nosotros podamos tener vida eterna. Vida eterna. ¿Cómo logramos eso? ¿Qué trabajo hizo Jesucristo para nosotros poder obtener esto? Ciertamente Jesucristo cumplió 100% la voluntad de Dios. 100%. Él no dejó nada suelto, nada suelto. La palabra dice, nosotros entró al pecado al mundo, fuimos condenados. Ese pecado nos lleva a la condenación. La paga del pecado es la muerte. No teníamos solución. Pero vino Cristo como un cordero para ser sacrificado por cada uno de nosotros. ¿Por qué Cristo es un cordero? En el libro de Levíticos, Dios dio una manera para que el pueblo pudiese recibir el perdón de sus pecados. Dios instituyó una manera. Ya Dios había dicho, la paga del pecado es la muerte. Sin derramar sangre no se puede perdonar el pecado, no hay remisión. Por eso en el Antiguo Testamento, las personas, el pueblo de Israel, tenían un tabernáculo. Ellos cometían un pecado, tenían que buscar una ofrenda. Consistía en un animal, un cordero, una cabra. Según el pecado, buscaban ese animal, lo llevaban delante de un sacerdote. Ese sacerdote sacrificaba el animal y esa sangre la colocaba en unos cuernos del altar. Eso simbolizaba que ese pecado era cubierto por la sangre. Las personas recibían el perdón a través de este sacrificio. Porque Dios miraba la sangre, ya murió. Por eso recibió el perdón. Hubo derramamiento de sangre. Pero había un problema. Que ese sacrificio de ese cordero, de esa cabra, esa oveja, solamente perdonaba el pecado pasado. Por eso continuamente el pueblo tenía otra vez, buscar. Muy complicado, muy difícil. Por eso vemos que cuando Cristo llegó, eso era un negocio. Era un negocio. Ya las personas no hacían de corazón. Era un total negocio. Por eso Cristo vino a este mundo como un cordero. ¿Y quién confirma eso? Vamos a buscar San Juan capítulo 1. Versículo 28. San Juan 1, 28. El siguiente día vio Juan a Jesús. 28. Estas cosas sucedieron en Betábara,
al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, luego de bautizar a Cristo, ya Dios se le había mostrado: a quien tú bautices y tú veas esa paloma descender, ese es el Hijo de Dios. Cuando Juan bautiza a Jesucristo, él vio cómo se cumplió la promesa de Dios. Por eso al siguiente día, Juan recordó: este es no solamente el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso tiene un gran significado, un gran significado. Dios pudo haber mandado a su Hijo para en este mundo hablar con nosotros, darnos consejos, sanar muchas personas, pero es el Cordero. Un gran significado, un gran significado. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Y vino Cristo a liberarnos del pecado, a liberarnos. Por eso es que la palabra es tan exacta, tan hermosa, tan maravillosa, cuando nos dice: el que cree en Él, el que cree en Cristo, recibirá vida eterna. Vida eterna. Esa palabra es como muy fácil, muy clara. Nosotros salimos por ahí a preguntar: ¿usted cree en Jesucristo? Claro. Cuando muera, ¿a dónde va? Ay, no sé. ¿Usted recibirá vida eterna? Ay, no sé. Solamente Dios sabe. Solo Dios sabe. San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué dudamos? ¿Cree o no cree en Jesucristo? Debemos conocer el trabajo que hizo Jesucristo para nosotros poder obtener esa vida eterna. Para nosotros poder obtener esa vida nueva que Cristo le decía a Nicodemo. Para nosotros poder recibir la gracia y evitar la condenación. Evitar la condenación. Por eso Jesucristo trabajó perfectamente. Vino como un cordero, derramó toda su sangre, fue a la cruz, murió por nuestros pecados y al tercer día resucita. Venció el pecado. Venció el pecado. La única manera de nosotros poder recibir la salvación. Cristo trabajó perfectamente.
perfecto. Por eso nosotros no podemos dudar. No podemos dudar de la gracia de Dios. No podemos dudar de su trabajo. Debemos creer. Debemos confiar en el trabajo de Dios. En el trabajo de Dios. ¿Por qué Dios mandó a Jesucristo? ¿Cuál fue el trabajo de Cristo para darnos la salvación? Porque la palabra de Dios es muy clara. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Por ese gran trabajo de Jesucristo, nosotros recibimos vida eterna. Recibimos un nuevo nacimiento. Fuimos perdonados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. La palabra dice, hecha una vez y para siempre. Nos dice en Hebreos, una vez para siempre. Pero nosotros queremos dudar, nosotros llega mucho pensamiento, queremos trabajar para nuestra salvación, queremos confiar en nosotros mismos. Ay, yo puedo ganármela la salvación. Constantemente llega nuestro trabajo, nuestro sí mismo. ¿Cómo trabajaban los fariseos? Yo puedo ganarme la salvación. Yo puedo cumplir la ley. Yo puedo vivir delante de Dios. Pero si no reconocemos nuestro origen, nuestro corazón, no podemos conectarnos con Jesucristo. El libro de 2 de Corintios. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios nos habla. Esa ganancia que nosotros tenemos en Cristo, donde nosotros obtenemos una vida nueva. El creer en Cristo, el creer en su trabajo, en lo que Él hizo por cada uno de nosotros, nos da a nosotros igual una vida nueva, juntamente con Cristo. Por eso en el libro de Romanos, capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo nos dio una vida nueva, juntamente con Él. La palabra nos enseña que juntamente con Cristo, nuestro viejo hombre igual murió. Que nosotros recibimos una vida nueva. Que en esa muerte de Cristo igual recibimos el bautismo. Ese trabajo de Cristo incluyó todo lo que usted piensa que necesita para heredar el reino de Dios. Cristo ya trabajó. Por eso en Cristo nosotros obtenemos cada cosa. Ese bautismo, cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando creemos en el trabajo de Cristo, cuando creemos en el trabajo de Cristo. ¿Qué significa el bautismo? Muerte, tumba y resurrección. Por medio de Cristo, juntamente con Cristo, nosotros los recibimos en nuestro corazón. Eso es lo más importante. Hemos recibido todo por medio de Cristo. Cristo vino a este mundo y cumplió cada punto, cada palabra que Dios había dado, cada promesa que Dios había enseñado. Esa promesa que Dios dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, Dios cumplió por medio de Cristo, por medio de Cristo. Por eso nosotros pudimos recibir la salvación solamente por el trabajo de Cristo, por su gracia, por el amor que Dios tuvo por cada uno de nosotros. En el libro de Tito, capítulo 3, vamos a buscar Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La palabra es clara. Ya Cristo nos salvó. No por ninguna obra de justicia. No por ningún trabajo nuestro. No por nada de eso. Sino por su misericordia.
por su misericordia. Primera de Pedro también vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es clara. Nosotros renacimos, un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento no es igual que el primero. Fue de una simiente incorruptible. Por eso Jesucristo hablaba a Nicodemo: tú tienes que volver a nacer. Por eso Jesucristo les decía a las personas que estaban con él: para ustedes recibir la justicia, recibir la gracia, recibir la salvación, tienen que tener una justicia mayor que los fariseos, mayor que los escribas. Eso solamente se logra por medio de Cristo, por medio de nuestro Salvador. No hay otra manera. Por eso Cristo nos unió nuevamente con Dios, nos reconcilió, porque nosotros estábamos separados, no teníamos manera de conectarnos con Dios. Por eso, siempre que nosotros oramos, al final decimos: en el nombre de Jesucristo. Es el único intermediario entre nosotros y Dios. Es el único. En el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nosotros fuimos reconciliados por medio de Cristo. Hemos recibido esa gran gracia de poder comunicarnos con Dios, de poder tener ese Padre ahí, todopoderoso, y utilizar a Cristo para nosotros recibir mucha gracia, para nosotros poder vivir por la fe, para nosotros poder vivir en vida nueva, nosotros caminar delante de Dios, nosotros ser instrumentos de justicia y nosotros vivir por la fe. La palabra dice: el justo vivirá por fe. Por la fe nosotros debemos vivir. Por eso es que es tan importante en nosotros creer, en nosotros confiar, en nosotros tener la fe en ese trabajo de Jesucristo. Eso es creer en Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra, que cuando creemos en Cristo,
recibimos vida eterna. Vida eterna. Si estamos confiados en el trabajo de Cristo, en que Él cumplió todo el propósito con que Dios lo envió, podemos estar confiados de que hemos ganado esa vida eterna por gracia, por el trabajo de Dios, por el trabajo de Cristo en nuestras vidas. Por eso nosotros pasamos de estar condenados, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pasamos al versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros fuimos salvados, fuimos justificados por medio del trabajo de Cristo, por medio de Él derramar toda su sangre para cubrirnos, para darnos el perdón. La única manera de recibir el perdón fue a través de Jesucristo. Por eso nosotros debemos vivir por gracia, agradecidos por el trabajo que Dios hizo por cada uno de nosotros, por darnos esta salvación tan preciosa. Nosotros estábamos alejados, pero Dios, por medio de Cristo, nos permitió esa reconciliación y esa vida nueva, y nosotros vivir en Cristo, vivir en Cristo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros recibamos en nuestro corazón. Primero, que recibamos a Jesús. Estamos próximos a celebrar la Navidad, ese nacimiento de Cristo. Y ese nacimiento de Cristo debe darse en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Ese nacimiento que donde nace cambia todo, cambia todo. Así Cristo nació en un pesebre donde había mucha suciedad, donde había muchos malos olores. Pero cuando Él nace, todo cambió, todo cambió. Asimismo, cuando Cristo nace en nuestras vidas, nosotros cambiamos por Cristo, por el trabajo de Cristo. Nosotros obtenemos una vida nueva. Y eso es lo que nosotros debemos apreciar. Eso es lo que nosotros debemos creer y confiar cada día más en la palabra de Dios, cada día más en el trabajo de Dios en nuestras vidas. Por eso, muy agradecido de que Dios así nos haya permitido compartir esta palabra y que esta palabra siempre pueda permanecer en nuestros corazones. Vamos a orar para concluir. Oremos. Señor, muchas gracias porque usted nos ha permitido, Señor, esta palabra. Usted nos recuerda, Señor, cómo Cristo derramó toda su sangre para darnos el perdón, para cubrirnos, Señor, para reconciliarnos con usted. Por eso, Señor, estamos muy agradecidos de que usted envió a su único Hijo. Su palabra es clara. Si creemos en Cristo, nosotros tenemos vida eterna, Señor. Por eso permita que nosotros podamos confiar en el trabajo suyo, que podamos apoyarnos, Señor, en su misericordia, y que cada día de nuestra vida podamos caminar con Cristo en nuestros corazones,
confiados y con fe de que Él, Señor, soluciona cada dificultad, de que Él está ahí dándonos ese corazón suyo, mostrándonos su gracia, su trabajo. Por eso, Señor, estamos muy agradecidos en este día de que hayamos podido escuchar su palabra, y permítanos, Señor, que esta palabra pueda permanecer con nosotros hasta siempre, Señor. Todo lo dejamos en su mano y le hemos orado en el nombre de su Jesucristo. Amén. Muchas gracias.